Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, estamos con nuestro curso bíblico. Tenemos que dar pasos concretos, ¿verdad?, en conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, Nilaña, Ñembareila, Tapananá, ¿verdad?, como muchas veces queremos tomar así en forma literal. Eso no es mirar y entender la palabra de Dios. Eso no es conocer la Biblia. La Biblia es un instrumento pedagógico donde Dios habla. El hombre entonces recibe esta inspiración y responde a las ansiedades más profundas, suyas, existenciales. A eso nosotros también le llamamos controversias o dificultades por las que pasa el hombre o pasa toda una comunidad. Y recordemos que también la Biblia es una respuesta, porque aquí este es un libro de respuestas ante problemas y situaciones que encontramos en nuestro caminar, ¿entienden? Eso es lo lindo. La Biblia es un libro de respuestas. Respuestas y soluciones ante controversias, ante dificultades del hombre, ante lo esencial y fundamental, ciertamente, o sea, lo trascendental, lo existencial del hombre que está entonces a flor de piel, como decimos nosotros, ¿verdad? A flor de piel. Entonces, y entonces ahí Dios nos habla, pero Dios inspira al hombre, ¿verdad? El hombre va escribiendo dentro de su historia, dentro de estas situaciones concretas por las que él va pasando y va viviendo. Bueno, vamos a seguir un poco, queridos amigos, sobre algunos temas particulares. Nosotros estábamos hablando que el tema de la solidaridad entre los miembros del pueblo, de la alianza, es fundamental y esencial. Y ahí nosotros encontramos uno de los temas de la solidaridad. Lo primero, de dónde surge y de dónde viene, es que Dios forma un pueblo, forma un pueblo de hermanos. Y nosotros decíamos que esta unidad del pueblo de hermanos se va dando históricamente desde la monarquía, sobre todo con David, y hemos insistido mucho en las clases anteriores de nuestro curso bíblico que es David el que le da los límites y le da la identidad al pueblo de Israel. Siguiendo un poco a todos los que están colocados en una posición de autoridad política, judicial o religiosa, se les recuerda en diversas ocasiones y en diversos preceptos de la ley
que deben actuar no como señores y dominadores, sino como hermanos de los demás israelitas. Aquí está lo esencial, queridos amigos, aquí está lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente nosotros nos encontramos ante un Dios que nos quiere, ante un Dios, ¿verdad?, que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a dar pasos concretos, a dar pasos en donde podemos entender que es la comunidad que nos rodea, que es la comunidad en la que nosotros nos encontramos, donde nos sentimos apoyados a vivir un camino de santidad. Porque muchas veces pensamos que el ser santos es alejarnos de la comunidad, es separarnos de la comunidad. Entonces, a pesar que dentro de los primeros pasos hacia la vida cristiana, nosotros tuvimos incluso los anacoretas, etcétera, que vivían sobre las columnas incluso. Son espiritualidades y carismas bastante difíciles, ¿verdad?, de vivir, pero esto apuntaba más a otros elementos, ¿verdad? Era tal vez ese primer elemento de la conversión, de la penitencia, del teshakuá, y decir, bueno, Señor, verdaderamente yo necesito una conversión profunda y me es tan difícil a mí, dentro de todo este vorágine que se encuentra en el mundo, superar y vencer mis debilidades o encaminar mis debilidades. Por lo tanto, Señor, tomo este carisma. Es un carisma, ¿verdad? Pero al final de cuentas es también al servicio de la iglesia, o sea, al servicio de esa comunidad, al servicio de los hermanos. Entonces, porque dan ese testimonio profundo de una vida alejada ciertamente del mundo, de la vorágine, como estábamos diciendo, y que a nosotros nos llama la atención y nos dice, bueno, estas personas se dedican plenamente y totalmente a la oración. Recuerden que Jesús también, y eso lo encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y no solamente en el Nuevo Testamento, toda la Biblia, los 73 libros que nosotros tenemos en este libro sagrado, nos van hablando de un momento de desierto, de un momento de camino, de un momento de proceso. Desde ahí también podemos entender no solamente a los anacoretas o las personas que vivían sobre las columnas o que se retiraban en las grutas, que vivían en el desierto a solas. Después también se van uniendo y comienzan así los pequeños monasterios. Desde ahí después comenzará la vida religiosa. Pero después también todo este proceso tan interesante con San Benito, sobre todo después nosotros encontramos, ya que es el padre de la vida religiosa, cómo de nuevo, desde esa soledad, entre comillas, o desde ese retirarse, desde ese aislamiento, que es un primer paso, el aislarse del mal, el purificarse del pecado. Pero evidentemente se dan cuenta que después, de nuevo en ese proceso, nosotros de nuevo volvemos a la comunidad. La vida religiosa es así, queridos amigos. A pesar de que el Señor les dice, ¿verdad?, en un momento a sus discípulos, bueno, es bueno que vayamos a retirarnos, vamos a un lugar apartado, es como para encontrarse a solas. Qué lindo que esto que nos propone el Evangelio, ¿verdad?, que Jesús mismo les dice a sus discípulos, vamos a un lugar a solas. Vamos a ir también a descansar, vamos a ir a tomar ahí, a nadar un poco en el lago, vaya a saber por dónde se fueron, o no sé, se habrán adentrado ahí caminando por el río Jordán, subiendo más hacia el norte, o si no, ya bajé ahí por el río Jordán y se fueron un poquitito más al sur, también puede ser. O si no, tal vez subieron las montañas que se encuentran en esa parte de Gadara, o Sus, esa parte de la montaña, en fin, muchos lugares por los que Jesús pudo haber caminado con sus discípulos, lugares hermosos. Yo estuve 10 años ahí, 10 años, entonces, papá, y tienen a ver región, vea, y les puedo decir que son lugares hermosos, y en aquel tiempo seguramente que mucho más todavía, ¿verdad? Mucho más todavía, hace ya más de 2000 años. Y entonces esto nos indica
que el aspecto del desierto, el aspecto de la soledad, el aspecto del encontrarse juntos, comunidad de nuevo, después nos lleva a una acción. Porque desde ahí después ellos se dan cuenta que la gente les está esperando y Jesús les dice, bueno, aquí está la gente que nos está esperando. Y tenéis, pero vamos a reabastecernos. Y desde este reabastecerse del combustible de Dios, ahora entonces ofrecemos también lo mejor de nosotros mismos, que es el reino de Dios, la buena noticia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene
que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. Pequeña mi ofrenda, Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Yarañ Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros estamos caminando y haciendo sobre temas principales y particulares, todo un proceso. ¿Cuál es este proceso? Y este es el proceso de mirar que somos hermanos verdaderamente, porque es un pueblo de hermanos. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Está buscando el ayudarnos, el confraternizar, la confraternidad, el pasarnos la mano. La unidad comenzó con la monarquía, pero ahora entonces también nos está hablando, como dijimos en otros cursos bíblicos anteriores, dentro de ese conglomerado, de esa congregación, de esa eclesia, de ese cajal, de ese atiguazú, necesitamos una posición también de autoridad. Y aquí está la jerarquía. Pero atención, que la jerarquía siempre se dan cuenta que está al servicio de la gente y del pueblo. Si yo soy jerarquía y mi pueblo me pide hablar, necesitamos conversar con usted, necesitamos encontrarnos, necesitamos decir nuestras inquietudes. Hace años en botella y yo no le recibo y le envío emisarios y así sucesivamente, ¿verdad? Pero no soy capaz de abrirme, no quiero problemas. Entonces mi compa es el líder. Entonces, se dan cuenta que dentro, o en tu casa, por ejemplo, como papá, no podés decir eso. Papá, necesito hablar contigo, te dice tu hijo, tu hija. Papá, y contender una, dos, tres veces, andeñe botaveche, habla con tu mamá, famoso, habla con tu mamá. O si no, no, yo no estoy preparado, anda a hablar con el psicólogo, anda a hablar con el psiquiatra, anda a hablar con el país, ¿entendiste? Todo solucionando de problemas. Espera, envío emisarios o te envío a otros. El líder, si sos líder, si se te puso ahí, primero tenés que entonces, porque tenés esa gracia ya de la elección, por lo menos ya coma. Pero no pensemos que por el hecho de tener esa elección y esa gracia de elección, nosotros ya eso naturalmente sale. No. Esa gracia actúa en la medida en que nosotros lo ejercitamos. La gracia entonces de liderazgo funciona en la medida en que nosotros nos ponemos al servicio de la gente. ¿Cómo digo yo voy a ser presidente de la República, verdad? Si nunca ejerzo mi liderazgo como presidente de la República. Entonces miro las necesidades, miro cómo anda la salud, miro cómo anda el aspecto entonces del Ministerio de Educación, la educación. No, haré como voy a ser ministro a esto ya. No, ese es un ministro, es alguien que está en un ministerio que tiene que servir. El asunto es que nosotros tenemos una mentalidad
A pesar de que después criticamos, ¿verdad? Criticamos a los demás, vos sos un dictador. A todo el mundo nosotros le decimos así, ¿verdad? Pero en el momento en que te ponen en ese puesto, es difícil ejercer tu ministerio. El nuestro es un ministerio. El ministerio es sacerdotal. Ministerio, oye, oínigo, es un ministro, el que tiene que administrar la gracia de Dios. Por eso se nos dice que somos servidores. Nosotros al final no nos consideramos ni ministros. No queremos luego ser ministros. Nosotros queremos ser dueños y nos adueñamos del poder. Nos adueñamos de la lapicera. Ya veré con la lapicera, a la sea lo que a mí se me canta. De estorba, siendo el hui. Acuerdan de el hui. Y entonces decidimos nomás por sentimiento. Nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿verdad? Nos dejamos llevar entonces por lo que nos puede pasar por la cabeza, ¿verdad? Y entonces ahí es peligroso, ¿verdad? Porque ahí puede entrar la maldad, puede entrar la envidia, puede entrar todos estos elementos que hacen una jugada muy mal contra ese que está aquí, te está diciendo. Están colocados en una posición de autoridad. Autoridad. Es decir, atención que tu misión es de autoridad en este momento. Y si te juega mal tus sentimientos, entonces, ella es la brasilera, furó feio, rapaz. Entonces tenemos que entender, anila yayapoaite, es decir, la autoridad que tiene que estar al servicio de la gente. Te necesitan, poner la cara, andar, hablar, dialogar, visitar, conocer, amar. Entonces, eso es lo que hace verdaderamente, como dice nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Siempre, hay que tener olor a ovejas. Esta es una persona, ¿verdad?, que caminó las calles ahí de Buenos Aires, que caminó las calles de las villas miserias. Eva las pueblos, ¿verdad? Estos son los que conocen el olor a oveja. Hasta esa expresión es maravillosa, ¿verdad? Incluso en el documento de la iglesia, él lo escribe así, lo pone. Eso está en un documento de la iglesia, que hay que tener olor a oveja. ¿Entendiste? Pero hay que tener un olor a oveja porque está como un príncipe comiendo oveja. ¿Entendiste? Andan a tener oveja porque bebe con un poquito de vinito y estoy aquí en mi poltrona. Sí, tengo olor a oveja. No, tu olor a oveja no es eso. Tu olor a oveja es entonces, como papá de familia, como mamá, preocuparte de tus hijos, de tu familia, como alguien que está al frente de cualquiera de los ministerios, ¿verdad? Entonces, de conocer a tus empleados, a la gente que está al servicio, que se sientan bien, que se sientan acogidos, que puedan producir a favor de la comunidad. A favor, entonces, de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la iglesia, porque esa es la iglesia, comunidad que dice, la iglesia, el Atiguazú, pero que está en unidad, en comunión, en esa unión que nos une, ¿verdad? Bueno, eso entonces del aspecto de la autoridad dentro de esta identidad que comenzó, esto es lo que trajo la monarquía. La monarquía comienza así, a pesar de que la monarquía es estate quieto, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros vamos pasando y mirando todos los reyes que van pasando. Lean los libros históricos. Sobre los libros históricos. Cada uno de los reyes, ¿verdad?, cómo se comportan, cada uno de los reyes cómo se manifiestan, cada uno de los reyes, ¿verdad?, cómo van hablando. Esto es importante. Miremos ahora otro personaje, y justamente hablando de liderazgo, el más importante dentro de la historia y del caminar bíblico, es Moisés. Moisés es uno de los grandes líderes que nosotros encontramos, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios, cómo el Antiguo Testamento lo pone en primer plano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento, sobre este tema tan importante que desde esa solidaridad lo primero que se forma es un pueblo de hermanos. La monarquía, decíamos, luego hablábamos también de la posición de liderazgo, es decir, de la autoridad tan importante dentro de una organización, ¿verdad? De una eclesia, de una iglesia. Y por eso que insistíamos y recordábamos incluso estas hermosas palabras, y para nosotros, por lo menos dentro de nuestro contexto también latinoamericano, las palabras del Papa Francisco. Iglesia en salida, y la iglesia en salida que significa también tener olor a oveja, de oveja. Qué interesante que son estas frases, ¿verdad? Que nos llegan. ¿Por qué? Porque nos hace entender que eso significa que es una persona que se integra, es una persona que conoce, que siente el palpitar de la gente. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención y que verdaderamente me hace hasta llorar, ¿verdad? Muchas veces así, pero en lo profundo del corazón, cuando visito a las personas, las familias, las casas, ¿verdad? Me llega mucho, ¿verdad? Porque de acuerdo a cómo voy llegando a las casas, voy sintiendo también ese palpitar y el corazón de las personas. Yo les puedo decir que en todas las casas donde pude entrar y me dejaron entrar para las bendiciones o para saludar a un enfermo, para llevar el viático a un enfermo, a un agonizante, o para llevar también la unción de los enfermos, o una confesión de una hermanita enferma o una anciana ya postrada por años. Ustedes no saben esa alegría que produce cuando el Señor entra en el corazón de una familia. Y entonces, eso es lo que el Papa Francisco insiste mucho, ¿verdad? Y eso no solamente tenemos que hacer nosotros los sacerdotes, y yo sé que hay muchas personas, y eso también cuando estaba ahí en la parroquia procuramos también instituir, por decir así, instituir, es decir, formar, educar a un grupo de personas que tienen o tenían ese corazón tan abierto y tan generoso porque entendieron el Evangelio y entendieron esto, que somos un pueblo de hermanos. Entonces la fraternidad, el acercarse, el acompañar, el levantar, ¿verdad? O cuando hay una persona enferma o que después
que fallece, que se muere, y que uno que va y que visita, aunque sea, que lleva el consuelo, que lleva esa presencia del amor de Dios, que nos toca lo más profundo, ¿verdad? Nos toca el corazón. Y es allí donde nosotros entramos, ¿verdad? Donde llevamos ese consuelo de Dios. Tal vez no vamos a decir un discurso que no sé qué, todo preparado, pero sin embargo el mejor discurso es tu presencia. Es la presencia de un corazón sincero que ama y que quiere acompañar en el dolor, porque esto es sentimiento, y es sentimiento de la persona, es sentimiento también de una comunidad, porque también nosotros entramos en esa sintonía del dolor con esa persona. O también ahora me viene a la mente situaciones en el momento del responso. El responso es el momento de dolor de una familia, de un esposo, de una esposa, de unos hijos, de unos parientes que le están despidiendo a su ser querido. Uno va, se encuentra ante que en vida fuera una persona tan amada y querida de esa familia. Y entonces, hasta a mí muchas veces, ¿verdad?, rezando y después pidiendo así algunos gestos, o escuchando el testimonio, ¿verdad?, de la familia que hablan y que dicen ciertas características de esa persona que nos está dejando. Es decir, hay momentos en el cual se me vuelve verdaderamente la garganta, ese nudo que me ata y que me sale incluso lágrimas, ¿verdad? Pero escuchando, y sobre todo esa sintonía del corazón con las personas que uno ve que están sufriendo y están llorando por su ser querido, por ese ser amado. Es así, queridos amigos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. El liderazgo significa entrar, como dice el Papa Francisco, en medio de la comunidad, y eso significa tener el olor de ovejas, ¿verdad? No es solamente tener a caballo, lo que sea, ¿verdad? Que aquí también puede entrar muy bien, porque de aquí para allá. Entonces, si en tu coche no tenés aire acondicionado, aire jógina. Bueno, pero en fin, lo importante es llegar al corazón, ¿verdad?, de la comunidad. Y ese es el líder, el que se preocupa. Y hay, gracias a Dios, hay muchos de estos líderes, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros tenemos de eso. Pero necesitamos crecer, ¿verdad? Todos necesitamos crecer y todos necesitamos tener esa conciencia tan importante de este liderazgo. Entonces aquí, nosotros en el bloque anterior estábamos haciendo una introducción de un gran personaje que encontramos en todo el Antiguo Testamento, y sobre esto tendríamos que leer y teníamos que reflexionar incluso. Hay un hermoso libro para aquellos que tengan la posibilidad, búsquenlo tal vez en internet, lo van a encontrar, Moisés, así se llama el libro, Moisés. Y está escrito por el Cardenal Martini. Moisés PDF, Moisés Cardenal Martini PDF. Y procuren un poco bajar y comiencen a leer. Si llegan a encontrar y si llegan a bajarlo, ¿verdad?, procuren leer algunos capítulos, por lo menos, cómo va dividiendo el Cardenal Martini en 3 etapas esa vida de Moisés, ¿verdad? 40 años en la formación, en la instrucción, el Texacuá, el Yehezapeá, ¿verdad?, en la casa del faraón. El faraón sería para él su abuelo, ¿verdad?, porque la hija del faraón es el que le toma como hijo adoptivo, ¿verdad?, a Moisés. Y Moisés entonces se educa. O sea, te está queriendo decir que Moisés, o sea, Moisés es un tipo que se formó, que se educó, que conoce entonces todos los elementos esenciales de una cultura, de una nación, que conoce el palpitar, pero desde la razón también. Entonces quiere decir que la religión y que la liberación que nosotros tenemos que dar a las personas, al pueblo, porque después Moisés será liberador, ¿verdad? El que va a libertar, el que va a liberar, es la liberación de esa opresión en que se estaba encontrando el pueblo. Pero para eso necesita una buena formación. Imagínense, Moisés formado en la casa del faraón, nieto del faraón, hijo de la hija del faraón. Entonces, educado, pero a lo máximo. No sabemos si tenía
otros hijos, ¿verdad? Ahí por lo menos no aparece, ¿verdad? No te dice si tenía otros hermanos que eran verdaderamente de sangre, ¿verdad? Hijos de la hija del faraón. Pero sin embargo nos da a entender este primer elemento que el liderazgo necesita, según el cardenal Martini, ¿verdad? Nos hace una hermosa reflexión. Leñe formana, jareicuana, anila eñe embarei, porque después entonces no vas a decir gran cosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida.
Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión en el Antiguo Testamento. Estábamos diciendo de este pueblo de hermanos que se va formando. Estábamos hablando, después del liderazgo, un ejemplo concreto que nos pone la Biblia, decíamos de Moisés.
Y de acuerdo a esta reflexión del cardenal Martini, que hace un retiro espiritual, él les predica a sus sacerdotes cuando era en aquel tiempo cardenal y obispo, arzobispo ahí de Milán. Milán, qué hermosa catedral, qué hermoso lugar, ¿verdad? La influencia que tenía este cardenal por sus palabras, no solamente por sus escritos, por sus prédicas, por sus homilías. Se reunían una vez a la semana, imagínense. Comenzó con un pequeño grupito, ¿verdad? Ahí, haciendo lección divina con los jóvenes. Después ya llenó la catedral. Después tuvo que salir a la plaza ahí del Duomo de Milán. Imagínense, más de 30.000 jóvenes reunidos una vez a la semana escuchando la catequesis, la reflexión, la lección divina de este cardenal. Y entonces, algunos de esos escritos sería interesante que volvamos a leer. Ojalá yo tuviese más tiempo ahora para compartir con ustedes, leer un poco, entender, reflexionar y comprender lo que este cardenal tan grande de la Iglesia nos quiso decir. Y sobre todo por esa mentalidad abierta. Todo lo que el Papa Francisco también hoy nos dice, eso de tener olor a oveja, eso también nosotros lo sentimos y lo vivimos leyendo estos escritos también del cardenal Martini. Es decir, que hay siempre una sintonía de corazón con estos grandes hombres, ¿verdad? Como un cardenal Martini y como nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Hay sintonía. O sea, pero eso es lo que tenemos que llevar a la práctica, ¿verdad? No quedemos también simplemente en la teoría. Y si nosotros lo encontramos escrito, que podemos pensar que es simplemente algo teórico, sin embargo, nosotros podemos dar testimonio por el ejemplo de vida y por ese camino que nos ha ofrecido y que nos ofrece cuando era obispo, ¿verdad? De Buenos Aires, el Papa Francisco. Bueno, seguimos entonces y miramos desde el primer momento en que Moisés instituye jefes para las diversas tribus, porque él es el líder que está bien formado, que lo ayuden a soportar el peso y la carga del pueblo y de los litigios que se presentaban con frecuencia. Manda a los jueces que oigan, pejenduque, los pleitos entre sus hermanos y que juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. Los dos elementos son esenciales. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que reflexionar, tenemos que ser humildes, porque muchas veces podemos querer aplicar leyes o queremos aplicar el derecho canónico, ¿verdad? Que son reglas, pero fíjense pues, el último numerito del derecho canónico. Al final te deja otra vez con una apertura inmensa, infinita, ¿verdad? Pero todo esto dice, hay que buscar siempre para el bien de las almas, el bien de las personas. Entonces, como dice Pablo, no seamos leguleyos. Entonces, porque la ley mata, y muchas veces, sobre todo porque siempre la ley nosotros podemos interpretar de acuerdo a nuestros intereses. Y entonces ahí va a entrar ya otra vez el poder de la autoridad, el quien tiene el lapicero, ¿verdad? Si yo tengo el lapicero, a ver, decime. Entonces yo puedo interpretar como yo quiero y lo que a mí se me ocurre, si no dejo la participación del pueblo. Y entonces aquí nos está diciendo, Moisés instituye jefes para las diversas tribus que lo ayuden a soportar el peso y la carga del pueblo. Entonces, no soy yo solo, sino que es con el pueblo justamente, con la gente, a quien vos le pones ahí al frente, a quien conoce esa realidad, porque tal vez yo no voy a poder conocer, pero entonces le tengo que escuchar a esa gente y no escuchar a cualquier güey corneta por ahí, ¿verdad? Le escucho a cualquier güey corneta que realmente desvirtúa. Y cuando hay esos litigios, verdaderamente, entonces escucha al pueblo, andate, enfrentá, poné la cara frente a la gente, frente al pueblo, escuchá, sentí y después mira, ¿verdad? Los elementos ahí que se te está presentando. Eso es verdaderamente hacer un liderazgo. Eso es Moisés. Eso es lo que nos está presentando, ¿verdad? Y nos está diciendo que le ayuden a Moisés a soportar el peso y la carga del pueblo
y de los litigios que se presentaban con frecuencia. Litigios que se presentaban con frecuencia. Manda a los jueces que oigan los pleitos entre sus hermanos y que juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. Manda a los jueces que oigan los pleitos entre sus hermanos y que juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. Esto es entonces uno de los elementos fundamentales, esenciales que nosotros tenemos que tener en consideración. Y esto es muy bueno, ¿verdad?, que nosotros lo podamos reflexionar. Ahora, el Deuteronomio reconoce obviamente la institución monárquica vigente en Israel, pero allí mismo se subraya el carácter fraterno de esa autoridad. El Deuteronomio reconoce la institución monárquica. No tiene problema, ¿verdad? Mira, entiende, busca, pero fíjense que también después del Deuteronomio te pone normas. O sea, esta escuela deuteronomista va pensando en ese momento, históricamente hablando, para él la situación monárquica era importante porque ese era el modo, la forma como se estaba organizando en ese momento toda una nación, todos los pueblos. Todos los pueblos, ¿verdad?, tenían a sus monarcas. Todos los pueblos tenían entonces sus reyes. En la medida en que iban creciendo, ellos entonces pedían y querían y se organizaban de una forma monárquica. Porque les daba esta unidad, decíamos, es la que le trae la unidad del pueblo y la identidad al pueblo. Y eso es lo que ellos estaban queriendo. Y de esta manera, después nosotros vemos y leemos, ¿verdad?, cómo David lo había conseguido. Y entonces también Moisés por eso se da cuenta que es necesario, pero es necesario este modus vivendi, y entonces, ¿pero para qué? Y para formar a esta comunidad. Se necesita entonces de estos líderes que puedan formar, instruir, acompañar y siempre buscando esa unidad. Lo mejor para la comunidad, lo mejor para la iglesia. Entonces, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir reflexionando de este tema esencial y fundamental, porque es un pueblo de hermanos, es nuestro tema. Y ese pueblo de hermanos que se forma, históricamente hablando, desde una monarquía, que tiene un liderazgo y sobre todo que después que comparte ese gobierno, porque está buscando siempre la unidad y escuchar a todos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.